Hola, hola, hola. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy os traigo mi felicitación de Navidad. Se trata de una tarjeta pop-up a la que le hemos incluido unos diodos LED con la técnica que yo denomino Scra-LED, para que luzca así de bonita y sorprendente. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues no te pierdas este tutorial. Pero antes, por favor, suscríbete al canal. Activa la campanita para que te lleguen todas las actualizaciones. Comparte en tus redes sociales. Y no te olvides de regalarme un dedito hacia arriba. Bueno, pues comenzamos ya con esta high class del Scra-LED. Y seguro que os estáis preguntando qué narices es eso del Scra-LED. Pues bien, mis queridísimos Narrowers, Scra-LED es el acrónimo que yo me he inventado para denominar esta nueva técnica que aplico en mis creaciones. Está compuesto de Scra, que viene de scrapbooking, que significa pues la creación de libros a través de trozos de papel, la técnica scrapbooking muy conocida en este canal, y de LED, que es un diodo emisor de luz. Por tanto, podríamos definir que el Scra-LED es el uso de diodos de LED en la creación de libros a partir de trozos de papel. Pues bien, antes de entrar en ver cómo uso esta técnica, veamos primero qué es un diodo de LED. Pues un diodo LED es algo como esto: un componente con una cabeza y dos patas. Una cabeza o cápsula LED, una pata corta o cátodo, que es la que soporta la carga negativa, y una pata larga o ánodo que soporta la carga positiva. Este componente permite el paso de la corriente en un solo sentido y que al ser polarizado emite un haz de luz. ¿Y cómo se produce? Pues esto es como las vías de las carreteras de un único sentido. El coche circula en ese sentido y no puede hacerlo al contrario. En simbología electrónica, pues sería algo como esto. Mucho ojo a esto que acabo de decir. A la hora de dibujar nuestra carretera hay que tener en cuenta las direcciones. Veamos entonces cómo represento yo, qué simbología utilizo para dibujar mis carreteras. Vamos a utilizar este tipo de símbolo o flecha que nos indica la dirección de la corriente para la representación de un LED. Este otro símbolo, que va a ser la fuente de energía o corriente, es decir, la pila que vamos a utilizar. Este otro símbolo significa que es un interruptor para encender o conectar corriente y que se ilumine nuestro LED. Y este otro, que seguramente lo vais a ver en muchas representaciones de circuitos, es un resistor o resistencia, pero que nosotros para el Scra-LED no lo vamos a necesitar. Con todo esto ya sabemos dibujar nuestros circuitos y ahora vamos a ver cómo funciona realmente un LED en un circuito o en una de nuestras carreteras, qué conexiones se pueden hacer y qué corriente se necesita. Un circuito sencillo. Empezamos con este circuito sencillo. Veamos qué es lo que vamos a necesitar. Una pila de 3 vatios, un LED y, como no, nuestro cable o hilo conductor. Aplicamos un poquito de magia y aquí tenemos ya nuestro circuito. Solamente nos falta aplicarle la fuente y nuestro LED. Sabiendo que cada diodo tiene un ánodo positivo y un cátodo negativo, debemos seguir el patrón positivo con positivo y negativo con negativo. Si lo hemos dibujado bien y hemos seguido el croquis bien, tendremos éxito asegurado. Pero, aunque aquí nos ha salido bien, hay que tener en cuenta una serie de características básicas de los LED, como el tamaño, el color de los LED, el número de LED que vamos a utilizar, así como el voltaje de la fuente e incluso la corriente, es decir, lo que consume nuestro LED.
Pero vamos por partes. ¿Por qué es importante el tamaño? Sí, mis queridísimos Narrower, el tamaño en Scraled es importante, porque trabajamos con cartulinas cartón mayormente y por eso necesitamos LEDs planos como los del formato Chibitronic. Yo en este caso utilizo unos diodos LED que los puedes conseguir de 5 milímetros o de 3 milímetros. Estos que os muestro aquí son de 3 milímetros. Mi recomendación, pues que uséis los de 3 milímetros. Cuanto más pequeños, mejor. Y si no, la posibilidad de poder comprar los Chibitronic, que son estos LED que os muestro aquí en pantalla. Vámonos ya a por qué es importante el color. Porque como dice el refrán, para gustos los colores. Pues si te gusta un color en concreto, debes fijarte en la tensión de umbral que tiene, es decir, ver el voltaje que tiene para ver si la fuente que necesitas es suficiente para tener un buen funcionamiento. Por ejemplo, yo los LED que uso son estos. Son unos LED de 3 milímetros, vienen varios colores y en la misma cajita es donde podemos encontrar el voltaje que usa cada LED. Es decir, sabiendo el color que yo quiero utilizar, sabiendo el voltaje, sé qué tipo de pila o fuente necesito. Es decir, por ejemplo, esto que estamos viendo, los rojos o los verdes, el verde, por ejemplo, necesita una pila de 3 voltios y el rojo necesita una pila de 1,8 a 2. Es decir, que con una pila de botón de 3 me valdría. Pues visto esto, continuamos con la siguiente característica. La fuente. La fuente es importante dependiendo de la cantidad de luces LED, del color y sobre todo por el circuito que elijamos, pero esto lo vemos más adelante. Quedémonos con utilizar fuentes de botón de 3 voltios, que es más que suficiente para nuestros proyectos sencillos de Scraled. En electrónica se utiliza también el resistor o resistencia, pero ya nos adentramos en la ley de Ohms, es decir, en voltaje igual a corriente por resistencia, y que yo me voy a saltar porque no lo voy a utilizar aquí. Además, si estás interesado, os diré que existen multitud de calculadoras online como la LED Calculator, donde metemos todos los datos y nos proporcionan los resultados que buscamos, además de dibujarnos el mejor circuito para su funcionamiento. Y por último nos queda ver el consumo, es decir, la corriente, que dependerá del tipo de circuito que elijamos. ¿Qué? ¿Cómo lo llevas hasta ahora? Bien, ¿verdad? Ya tenemos suficiente información y conocimiento como para poder montar nuestra propia tienda de electrónica. Pero sigamos, porque todavía nos queda saber mucho más cómo funcionan realmente las conexiones LED para crear nuestro mejor circuito. Para ello vamos a empezar creando un circuito simple como este, con su hilo conductor, su batería y el LED. Como estaréis viendo, estoy probando el LED directamente en la pila para colocarlo en el circuito, pero hay otra forma de hacerlo y es restando el voltaje de la fuente menos el voltaje del LED. Si me sobra, es que tengo suficiente voltaje, si no, pues tendré que añadir más voltaje. Vamos a verlo en el siguiente circuito. Este es un circuito que vamos a poner 2 LED en serie. Comienzo dibujando la fuente. En principio voy a dibujar una fuente, solamente una fuente, antes de averiguar si necesito otra fuente más. Para ello hago mi dibujo de 2 LED en serie, coloco uno y después el otro y cierro mi circuito. Y ojo aquí a la forma de unir los 2 LED. La primera salida de nuestra pila es positiva, que irá unida a la entrada positiva de mi primer LED, y la salida negativa del primer LED irá unida a la entrada positiva del segundo LED, y la salida negativa de mi segundo LED irá directamente a la parte negativa de mi fuente. Veamos ahora cómo funciona. Primero vamos a colocar el hilo conductor y yo directamente voy a poner la fuente
pegada a mi hilo conductor. Ya sabéis que en una fuente, en una pila de botón, la parte de arriba es la parte positiva, que es justo la salida, el comienzo. Pues de ahí pego mi hilo conductor, esta cinta de cobre, y sigo mi circuito dejando los espacios de los LED libres para ahora después pegarlos. Ahora solo nos queda añadir los LED. Yo quiero poner uno de color amarillo con un amperaje de unos 2 voltios y otro que voy a poner de color azul que tiene un amperaje de unos 3 voltios, más o menos. Y como veis, no me funciona. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a añadir una segunda pila o fuente, en este caso de 2 vatios. Ya tengo una pila de 3 y otra pila de 2. Las junto las dos, en este caso pongo el positivo en la parte de arriba, el negativo quede justo en la parte positiva de la pila y luego la pila de 3, la base que es negativa, pues tocando nuestro hilo conductor de nuestro circuito. Y seguidamente conectamos los 2 LED. Yo voy a cambiar el azul por uno rojo porque para este ejemplo me venía mucho mejor y ahora veréis el porqué. Vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí. Tenemos en principio los 2 LED y la batería de los 3 vatios. He cogido el LED de color amarillo que tiene 2 vatios y el LED de color rojo que tiene 3 vatios. Si yo sumo los dos tensiones de los LED, el amarillo y el rojo, me da 5. Si yo resto esos 5 a mi batería, no tengo suficiente, por eso no me funciona mi circuito, porque no tengo suficiente corriente, suficiente tensión. ¿Qué es lo que hago? Añado una pila más, en este caso es una pila de 2 voltios. Yo sumo 3 voltios más 2 voltios de la pila pequeñita que acabo de añadir y ya tengo la suficiente corriente tensión para que me funcione. Tener en cuenta esto por si vais a utilizar este tipo de circuitos, de que cuando lo ponemos en serie, las corrientes, la tensión se reparte. Y vamos ya a explicar el último circuito en paralelo. Se conectan todos los terminales positivos por un lado y todos los negativos por otro lado, formando circuitos simples pero encadenados. Le ponemos ahora nuestro hilo conductor, le añadimos la fuente y los LED. Colocamos ahora nuestros LED y la fuente. En este caso, al ser circuitos independientes, nos vale con una fuente suficiente para el funcionamiento de cada uno de los LED. Para que lo entendáis mejor, aquí se contemplan como 2 circuitos simples, es decir, el voltaje de funcionamiento que se tiene en cuenta es de un LED. Y es en este caso cuando la corriente es la que reparte la tensión. Eso sí, cada LED tira de su consumo, lo que hará en este caso que se agote la batería antes. Y ya solo nos queda ver los interruptores. Un interruptor no es más que la interrupción del paso de la corriente. Si yo levanto la pila en este circuito simple, pues la corriente no pasa y mi LED no se enciende. Eso sería un interruptor. Un ejemplo de interruptor con tirador sería algo parecido a esto. Es interrumpir la corriente mediante un trocito de papel, algo que nos permita tirar para luego volver a conectar nuestra pila, tal que así. Y el otro ejemplo sería algo como esto.
Simplemente doblando una esquina de papel podemos conectar otra vez nuestro circuito presionando, o bien podemos hacer una conexión, una interrupción de nuestro circuito, pues como la que vais a ver ahora. He despegado un poquito de hilo conductor y justo en esa zona voy a poner una especie de solapa o de cierre. Voy a señalar o a dibujar por dónde pasa mi hilo conductor en esa solapa o cierre para después fijar ahí más hilo conductor que me sirva de conexión a la hora de cerrar el circuito o de impulsar, empujar este cierre para cerrar mi circuito. Y voilà, así de sencillo es. Pues esto es todo, mis queridísimos Narrowers. Ya tenéis toda la información para poder hacer cosas tan chulas y divertidas como esta. Seguro que con todo lo que he dicho anteriormente podéis averiguar qué circuito es el que he utilizado yo en esta tarjeta, simplemente viendo la colocación de los LED. Déjamelo en los comentarios. El pop-up del interior es muy sencillo y ese lo vamos a ver en próximos videos. Ahora simplemente era para dejaros cómo se hacía y cómo se confecciona esta tarjeta con las luces de la portada. Ya no me queda más que despedirme, desearos a todos que paséis una feliz Navidad en compañía de todos vuestros familiares y seres queridos. Espero que os haya gustado mucho y hayáis disfrutado y que lo pongáis en práctica. Y me gustaría ver también todos los trabajos que hagáis aplicando esta super high class del Scraled. Y podéis enviarme vuestros trabajos al correo que dejaré en la cajita de información. Pues nada más, mis queridos Narrowers, muchas gracias una vez más por estar ahí apoyándome y nos vemos en los siguientes videos. ¡Chao!